Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir un tiempo más de café en familia. Gracias porque tú nos has enseñado en este tiempo tu palabra y has establecido también este espacio para que podamos crecer juntos, para que podamos acercarnos a la Escritura y con respeto, reverencia, entender que tu palabra, Señor, es vida para nosotros, que tu palabra es la luz que nos guía y que en ella podemos encontrar la verdad. Por eso oramos que en esta noche, en este estudio de Romanos capítulo 5, tú puedas ayudarnos a entender, tú puedas guiarnos y nos permitas también ver, Señor, lo que quieres enseñarnos. Te damos gracias. Amén. 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 Vamos a iniciar entonces en esta noche, hermanos. Tenemos entonces nuestro estudio de Romanos capítulo 5. Y a manera de introducción, desde que empezamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos, decíamos varias cosas interesantes y queremos recordarlas rápidamente en esta noche. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta muy interesante y es llamada la carta magna de la Biblia. En ella encontramos verdades fundamentales acerca del evangelio, la doctrina de la salvación, la justificación por fe y otras enseñanzas que necesitamos tener muy presentes y que son enseñanzas vertebrales para nuestra vida cristiana. Son enseñanzas que necesitamos comprender, que necesitamos entender muy claramente y que necesitamos tener claras en nuestra fe. Entonces decíamos, Romanos es llamada la carta magna de la Biblia porque hace un resumen acerca del Antiguo Testamento, hace un resumen también acerca de lo que es el Evangelio y habla de todas estas verdades las cuales les estaba comentando. Escrita por el apóstol Pablo, como ya habíamos dicho, aproximadamente entre el 65 y el 68 después de Cristo. Entendemos también que la epístola del apóstol Pablo a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto y ya habíamos visto en nuestra introducción por qué los primeros capítulos de Romanos son tan importantes, porque exponen el evangelio, las buenas noticias que nosotros necesitamos creer para ser salvos, pero también las que necesitamos compartir para que otros puedan ser salvos. Versículos fundamentales en nuestra introducción fueron, por ejemplo, Romanos 1, 16 y 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está explicando aquí lo que es el evangelio. Y ya habíamos dejado claro que la palabra evangelio significa buenas noticias. Pues Pablo específicamente está hablando aquí de la buena noticia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios. Dijimos también, revisando la historia, que Romanos 1, 16 y 17 fueron versículos claves en la época de la Reforma, cuando surge la Reforma. La Reforma, hermanos, viene no como muchas veces pensamos en 1400 y 1500 con Martín Lutero, aunque Lutero fue uno de los representantes más importantes de la Reforma, pero la Reforma podemos decir que empieza como en el año 1100 después de Cristo, cuando hombres de Dios, hombres que hacen parte de la iglesia, empiezan a ver la Escritura y empiezan a ver pasajes como Romanos 1, 16 y 17 y a ver estos principios expuestos en la palabra. No tenemos salvación por obras, no tenemos que pagar indulgencias. El justo por la fe vivirá. Explicamos también en nuestra introducción, pasando también por estos primeros capítulos de Romanos, por qué Pablo nos enseña que estábamos condenados, estábamos separados de Dios y nuestro destino era la condenación eterna. Pero Dios, y retomando nuevamente en el 3:21, se ha revelado, se ha manifestado a nosotros
a través de Cristo. Dice, por ejemplo, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces veíamos en ese momento diferentes definiciones importantes para nosotros, como qué es la justificación, qué es la redención, ese concepto tan interesante, y es que Cristo nos compró, pagó un precio por nosotros en la cruz, y esa es su sangre. Y vimos diferentes conceptos importantes para nosotros. Por ejemplo, dijimos qué era la fe, hablando en este contexto de Romanos, y era creer en Cristo para salvación, como el único medio para nuestra salvación. Pasamos después hablando también de la justificación por fe, por Romanos capítulo 4, y estudiamos ejemplos muy interesantes, hablando de Abraham y de cómo él también depositó su fe en esa promesa que Dios le dio. Y era una promesa muy interesante porque dijimos que Abraham tuvo que haber mirado hacia el futuro en su descendencia. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia vendría la salvación. Claro, Abraham fue un hombre que halló gracia delante de Dios, pero él tuvo que haber visto hacia el futuro y que en esa descendencia prometida por Dios iba a venir la salvación. Ahora nosotros miramos hacia el pasado, a Cristo crucificado, y creemos en Él como nuestro único y suficiente medio de salvación. No hay salvación sino solamente, así como se estableció en la época de la Reforma, en Cristo. Solo Cristo. En Él hay salvación y vida eterna. Hoy vamos a iniciar entonces nuestro estudio de Romanos capítulo 5, habiendo visto esa corta introducción. Y vamos a ir con nuestra guía de estudio también a leer Romanos 5, 1 al 5. Bien. Dice Romanos 5, del 1 al 5, en la versión Reina Valera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Importante que podamos, hermanos, notar cómo Pablo sigue hablando acerca de la justificación. Vamos entonces a nuestra guía de estudio y vamos a ver que en la lectura de hoy, como ven ustedes ahí, Dios nos enseñará cuáles son los resultados de la justificación. Pero antes aclaremos ese concepto de la justificación que ahondamos y en el cual profundizamos en sesiones pasadas, hermanos. A veces llevamos años asistiendo a la iglesia, a veces llevamos años diciendo somos la iglesia, y parte de nuestro reto al estudiar Romanos, que habla del Evangelio, que habla de la justificación, de la redención, de la fe, de nuestra reconciliación con Dios en Cristo, es poder tener claros esos conceptos. Entonces decíamos, ¿qué es la justificación? Pues muy claramente exponíamos algo, y es que justificación es ser declarados justos ante Dios. En Romanos capítulo 3, Pablo exponía un concepto muy interesante y totalmente cierto desde Génesis hasta Apocalipsis, y es que por nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados de Dios. Pero Dios en su misericordia decide enviar a su Hijo para hacerse semejante a nosotros y morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, con la muerte y la resurrección de Cristo, con ese sacrificio perfecto que Cristo pagó en la cruz, nosotros somos declarados justos ante Dios, hermanos. Es muy importante que podamos hacer una claridad. Muchos teólogos dicen, a través de la justificación somos hechos justos, pero realmente lo que vemos en la Escritura, hermanos, es que nosotros no somos justos.
Entonces no podemos pasar de no haber sido justos a ser justos. Seguimos siendo injustos y necesitamos depositar nuestra confianza en Cristo, el único justo. Entonces la justificación para nosotros es, y para la Escritura también, ser declarados justos ante Dios en Cristo. Ahora, aquí en Romanos vamos a ver, como ya dijimos, cuáles son los resultados de la justificación, que es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Eso también lo dejamos claro y es importante que podamos reflexionarlo. Nuestra salvación, como dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, no es por la fe, hermanos. Y queremos ser enfáticos en eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Cuando nosotros aclaramos ese concepto y cuando pensamos de esta manera, cuando miramos desde esta perspectiva la Biblia, le estamos dando toda nuestra atención, le estamos dando toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque decimos que la salvación depende de Él, es por gracia, porque Él ha querido darnos ese regalo. Ahora, el vehículo para acceder a esa gracia, como ya lo hemos visto, es la fe. Y esa es nuestra parte. Creemos en Cristo como nuestro Salvador y podemos acceder a la gracia que Él nos ha dado. Entonces, de eso va a empezar a hablar Pablo en Romanos capítulo 5, de los resultados de la justificación que es por gracia por medio de la fe en Jesús. También vamos a aprender sobre los beneficios que traen las tribulaciones a los creyentes. Eso va a ser fundamental en esta noche, hermanos. La tribulación. Ahora, no estamos hablando de la gran tribulación en este contexto de Romanos, ¿no? De la que habla también Apocalipsis y en otras partes de la Escritura. Estamos hablando de las tribulaciones presentes, las que estamos viviendo hoy en día, las que vivimos, tribulaciones de las cuales no estamos exentos. Muchas veces en muchas congregaciones se enseña de manera equivocada que cuando entramos a ser parte del cuerpo de Cristo y depositamos nuestra fe en Jesús, se acaban las tribulaciones y todos nuestros problemas quedan solucionados. Esto es antibíblico, hermanos. La Biblia nos muestra, el evangelista y apóstol Juan, en su evangelio, y ya lo vamos a ver, nos enseña algo muy interesante que Pablo también va a exponer acá, y es que en este mundo tenemos aflicciones. Seamos cristianos o no cristianos, creamos en Cristo o no creamos, como cristianos, hermanos, no estamos exentos de las tribulaciones. Entonces vamos a aprender también algo con respecto a eso. Vamos a reflexionar entonces en nuestras preguntas en esta noche, habiendo leído ya Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Esperamos estar ahí aún con todos. Y vamos a ir a la primera pregunta que tenemos ahí en nuestra guía de estudio. Dice de la siguiente forma: ¿Está usted seguro de estar en paz con Dios? Y esto lo podemos ver en el versículo 1. Leamos nuevamente el 1. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos de una forma muy clara lo que dice el versículo. Somos justificados, declarados justos ante Dios por la fe, es lo primero que nos está diciendo ese versículo 1. Y que el resultado de esa justificación es que vamos a estar en paz con Dios. Una vez creemos en Cristo para salvación y accedemos a la gracia que Él nos ha dado, estamos en paz con Dios. Pero esa paz no va en una línea directa desde nosotros hasta el Padre. Hay un mediador. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Ese mediador, hermanos, no son las indulgencias, no son las promesas, no son los pactos, como muchas veces se nos enseña de forma equivocada. El único mediador entre nosotros y el Padre es Cristo. Y eso es lo que Pablo está exponiendo en el versículo 1. Entonces, la primera pregunta dice: ¿está usted seguro de estar en paz con Dios?
¿Cómo podemos estar seguros de estar en paz con Dios? Precisamente por lo que tú estás diciendo, teniendo la certeza que hemos depositado nuestra fe en Jesús, porque claramente lo está diciendo ahí, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hace un momento Andrés decía, hay que hacer claridad o la salvedad que somos salvos por gracia, porque Dios nos ha regalado la salvación, porque Él así lo ha querido, por gracia, por medio de la fe. Ahora, por medio de la fe sola no, es por medio de la fe en Jesús y en su obra en la cruz y en su resurrección. A mí este versículo 1 de Romanos 5 me gusta mucho porque es el resumen de todo lo que Pablo ha venido hablando acerca de la justificación. Entonces Pablo aquí empieza como resumiendo en este versículo todas las ideas que había expuesto, por lo menos desde el versículo 21 del capítulo 3, cuando empieza a hablar que la justificación es por medio de la fe. Entonces este versículo resume de una forma muy concreta, muy concisa, lo que significa la justificación. Somos justificados por la fe y dice tenemos paz para con Dios, ¿no? Que es la clave también en este versículo. Tener la paz con Dios es que hemos sido reconciliados, como decíamos hace un momento, todos los seres humanos somos pecadores y estábamos en una condición separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Eso pues no nos hacía estar en paz con Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Pero gracias a su gracia, valga la redundancia, y a la obra de Cristo en la cruz, como lo dice ahí claramente, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora tenemos paz para con Dios. Y queríamos enfocar esta noche las preguntas en nosotros, o sea, en que reflexionemos en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Al comienzo les decía, ha sido muy chévere para nosotros el aprender más, el profundizar. Uno puede acercarse a las escrituras muchas veces, pasar muchas veces de pronto por los mismos versículos y el Señor siempre nos enseña cosas nuevas. Entonces, la idea es eso, es interiorizar, decir, ¿qué me está hablando a mí el Señor? ¿Qué te está hablando a ti el Señor? ¿Qué nos habla a nosotros como persona, como familia, como iglesia? Y en esta noche preguntarnos, ¿estamos seguros de estar en paz con Dios? Y la respuesta a eso y lo que debe darnos seguridad es que nuestra fe esté depositada en el Señor Jesús. Bien. Hay algo interesante con esta pregunta, hermanos, y queremos dejarlo claro también en esta noche. Hay muchas personas allá afuera que creen tener la seguridad de estar en paz con Dios. Por eso quisimos también colocar esta pregunta. ¿Está usted seguro de estar en paz con Dios? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Nuevamente vayamos al versículo 1. La segunda parte del versículo dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña, hermanos, que la única forma de estar en paz con Dios es a través de la justificación por la fe. Creer en Cristo como nuestro Salvador y ser declarados justos ante Dios. Tú le puedes preguntar a cualquier persona allí afuera si está segura de que va a ir al cielo y muchos te van a responder que sí. ¿Por qué? Y sus respuestas van a ser porque hago buenas obras, porque doy de comer a los pobres, porque no he matado a nadie, porque tengo mi casa y no le soy infiel a mi esposa, porque amo a mis hijos. Otros te van a responder, yo creo en Dios, yo creo en un ser superior. El problema y lo que Pablo está exponiendo aquí es que no basta, y eso ya lo vimos en capítulos anteriores, con ser buenos, porque nuestra bondad no nos va a llevar al cielo. Ahora, tampoco basta con creer en un ser superior o creer en Dios como una idea abstracta o como cualquier persona podría decir, sí, yo creo en Dios. No. Lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que para poder estar en paz con el Padre y tener salvación y recuperar nuestra relación con Él, necesitamos depositar toda nuestra confianza para salvación en Cristo, en la persona
de Jesús, en aquel que fue crucificado, en aquel que fue molido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en una cruz romana para nuestra salvación, y resucitó al tercer día para vencer la muerte y darnos vida eterna. Necesitamos hacer esa diferenciación, porque somos justificados ante Dios, somos declarados justos ante el Padre únicamente por medio de Cristo, como lo dice el versículo 1. Así es. Miremos la segunda pregunta. Dice, ¿está usted confiado y alegre por participar de la gloria de Dios? Y quisiera leer nuevamente el versículo 2 en la versión Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy bonito, como dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es maravilloso, ¿no? Y cuántas veces nos hemos detenido a pensar en lo maravilloso que es el hecho de haber depositado nuestra fe en Jesús, como ya lo dijimos, estar reconciliados con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, y ahora disfrutar de su gloria y poder estar confiados y alegres de esa reconciliación que se nos ha dado con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Dios. Así es. Pablo aquí es increíble porque va a abordar un tema muy interesante, hermanos. El 2 dice, leámoslo nuevamente, por quien también, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y ahí viene lo que les estaba diciendo. La fe es un vehículo que nos lleva a acceder al regalo de la salvación, a la gracia de Dios. Y hablando de la gracia, dice también, en la cual estamos firmes. Ese es nuestro fundamento, hermanos. Así es. El depositar nuestra confianza en Cristo para salvación, ahora, y teniendo también una esperanza en la eternidad. Esa es nuestra roca inconmovible, Cristo. La Biblia habla de Jesús como esa roca inconmovible en la cual depositamos nuestra confianza para salvación, y ahí, como dice el apóstol acá en el capítulo 5, estamos firmes. Y dice la última parte del versículo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Toda la gloria sea para Él, decían los reformadores, y ese también debe ser nuestro enfoque. Toda la gloria es para el Señor, la salvación es del Señor, depende de Él. Él ha sido bondadoso y misericordioso al darnos su salvación. Y en el versículo 2 está diciendo, hermanos, tenemos una esperanza ahora y en la eternidad. ¿Por qué necesitamos tener esta perspectiva, queridos, de tener una esperanza? Por lo que va a empezar a decir en el versículo 3, que es muy interesante para nosotros. Y veníamos en la pregunta 2, ¿está usted confiado y alegre por participar de la gloria de Dios? ¿Por participar de su gracia? Porque Él nos haya dado su gracia. Definitivamente eso nos llena de gozo. Pero aquí vamos a entrar a otra parte interesante con la cual queremos concluir este tiempo y que también necesitamos tener muy clara. 3. Pregunta 3. Pregunta número 3. ¿Por qué dice Pablo en el versículo 3 que nos gloriamos en las tribulaciones? Y como decía Andrés hace un momento, muchas veces se nos ha dicho o se ha predicado o se ha hecho pensar a la gente que cuando deposita su fe en Jesús y es creyente y ahora hace parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, o es hijo de Dios, quedó exento de enfermedad, de problemas en la casa, de problemas económicos, de diferente tipo de tribulaciones, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. ¿Por qué dice Pablo entonces en el versículo 3 que nos gloriemos en las tribulaciones? ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 en la Reina Valera dice, y no solo esto, después de haber hablado de la entrada por la fe en Cristo a esa gracia del Padre, de que Cristo es nuestra roca inconmovible, de que tenemos una esperanza, pero en el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es bien interesante ver que, bueno, él está diciendo en el 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones, y uno podría decir, pues, uno pasando por una situación difícil, triste, dolorosa, de sufrimiento, por lo general, pues no tiene esa sensación o ese deseo de gloriarse en esa situación. Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo ver ahí que somos creyentes, que hemos sido justificados, que estamos reconciliados con Dios, pero que también pasamos por tribulaciones. Ahora, ¿por qué nos gloriamos en esas tribulaciones? Porque la tribulación produce paciencia. Y esa palabra produce tiene un significado muy importante, ¿no? Una connotación muy importante, y es que está gestando algo en nosotros. Esa tribulación está provocando algo en nosotros, ¿no? Así es. Si quieres, miramos los pasajes que tú tienes ahí. Ok, vamos a mirar por un momento 2 Corintios 4:17. Ahí un poco más adelante vamos a ver 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación, Pablo está diciendo a los corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Increíble, hermanos. No solamente en su carta a los romanos, sino también en su carta a los corintios, Pablo está colocando la tribulación como algo que tiene un propósito, y un propósito eterno. Increíble. Esto solamente puede producirlo el Espíritu Santo, y esta perspectiva solamente podemos tenerla los hijos de Dios. ¿Cómo le dices tú a una persona allí afuera que no ha conocido a Dios, que no conoce a Dios, que la tribulación puede tener un provecho, que la tribulación tiene un propósito y que tiene un propósito eterno? Definitivamente tiene que ser alguien que conoce a Dios, en el cual habita el Espíritu Santo y que tiene una perspectiva totalmente diferente de la vida. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene la tribulación, cuando vienen los momentos difíciles de perder un ser querido, cuando vienen esos tiempos de enfermedad, de situaciones económicas difíciles de enfrentar, de separación, cuando vienen todas esas cosas, ¿cómo podemos entender como hijos de Dios que tienen un propósito? Pues aquí Pablo nos lo está explicando muy claramente y nos está diciendo en el contexto del capítulo 5, tenemos una esperanza, hermanos, en la eternidad. Estamos mirando a Cristo, no estamos mirando las circunstancias ni las situaciones difíciles que nos rodean. Y hay otra versión de la cual vamos a hablar más adelante en este capítulo 5 de Romanos, que dice que la tribulación en la Reina Valera produce paciencia, pero también hay otra versión que dice produce determinación. Cuando como hijos de Dios vemos con esta perspectiva la tribulación, hermanos, empezamos a crecer, empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a afrontar de una forma sabia, madura, estos tiempos difíciles, y entendemos que tienen un propósito, y es seguir siendo conformados al carácter de Cristo, seguir siendo más parecidos a Cristo. Así es, miremos también Juan 16:33, del que ya habíamos hablado anteriormente. Vayamos ahí por un momento a Juan 16 y vamos a mirar en el versículo 33, ¿qué nos está diciendo también Juan? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es maravilloso, porque la Biblia nos enseña claramente que estamos en el mundo y tenemos aflicciones. No quiere decir que porque somos cristianos no vamos a tener aflicciones. Tenemos aflicciones, pero también tenemos nuestra confianza puesta en que el Señor ha vencido al mundo. Que esas aflicciones no nos van a oprimir a tal punto
de que acaben con nuestra existencia y nos separen de Dios. Precisamente Pablo en Romanos capítulo 8, que lo vamos a ver más adelante, va a decir: queridos hermanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo que está por venir, ni ninguna ente espiritual, ni absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Porque aunque tenemos tribulaciones, el Señor ha prometido estar con nosotros y las vamos a enfrentar de una forma diferente, porque entendemos que esas tribulaciones tienen un propósito. Esa tribulación, hermanos, imaginémonos un proceso. Imaginémonos un diagrama de un proceso. Allí está la tribulación, que es la entrada, y entra al proceso, al engranaje. Y lo que sale al otro lado, el resultado, según Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 5:3, es la paciencia. La tribulación produce paciencia. Así que cuando estemos en tiempos de tribulación, hermanos, que tal vez los estamos viviendo en este momento, pensemos en eso. Esa tribulación tiene un provecho, y es que vamos a crecer en esa parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Esa es la forma en la que Dios ha determinado que crezcamos en nuestra paciencia, y es pasándonos por la tribulación. Pero lo interesante y lo maravilloso es que Él no nos va a abandonar en esa tribulación, sino que nos va a abrazar y vamos a pasar al otro lado, a su lado, con Él. Bien, entonces, eso es lo que Pablo está explicando acá. Y tenemos también en Romanos capítulo 8, 28, vamos ahí a Romanos 8, 28. Dice también la palabra de Dios en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso decíamos que solamente aquellos que son hijos de Dios, que han sido llamados conforme al propósito del Señor, entienden que todas las cosas, incluso las que no vemos tan buenas, tienen un propósito, ayudan a bien. ¿Cómo poder entender que una enfermedad, cómo poder entender que una crisis financiera, el no tener empleo, ayuda para nuestro bien? Pues aquí Pablo lo está exponiendo, hermanos. Somos hijos de Dios, hemos depositado nuestra confianza para salvación en Cristo. Tenemos una perspectiva, estamos mirando a la eternidad, estamos mirando al Señor. Y en medio de este mundo en el que estamos, y aún con nuestra mirada puesta en Él, tenemos tribulaciones, tenemos aflicciones, pero esas tribulaciones para nosotros tienen un propósito, tienen un provecho, y es hacernos más parecidos a Cristo, crecer en nuestra paciencia. Pero también dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando pasamos por pruebas, hermanos, en este mundo, eso nos hace de alguna forma regresar nuestra mirada al Señor. Y yo sé que ustedes lo saben y lo han visto. Cuando alguien está en crisis, cuando alguien está enfermo y se siente profundamente cerca de la muerte, o cuando definitivamente ha hecho tantas cosas que ya no sabe qué más hacer con esa tribulación y con ese momento de crisis, esa persona, sin duda alguna, va a mirar a Dios, se va a acordar de su Creador, va a ver la obra de Cristo. Y ese es uno de los propósitos también, que nosotros al pasar por la tribulación podamos mirar a Cristo. Muchas veces el Señor lo permite, porque cuando estamos tan cómodos, se nos olvida nuestra relación con Él. Se nos olvida lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros. Entonces Él permite la tribulación para que nuevamente regresemos nuestra mirada a Él. Así es, quisiera para cerrar esta pregunta leer esos 2 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, que es el sinónimo que está utilizando para paciencia, resistencia.
Versículo 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, como decía Andrés hace un momento. Cuando pasamos una prueba, cuando pasamos una dificultad, una tribulación, estamos creciendo, estamos madurando, nuestro carácter es fortalecido. Y dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. Miremos entonces ahora la pregunta número 4. ¿Cuál es la evidencia del amor de Dios por nosotros según el versículo 5? Dice Pablo en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, yo sé que para muchos allá afuera es una locura nuestra esperanza. Bueno, de hecho es una locura el creer en el Señor y en su palabra, y el pensar que una vez dejemos este cuerpo mortal vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor. Es una locura para muchos, pero aquellos a quienes el Señor por su misericordia se nos ha revelado a través de Cristo, no es una locura. Es la esperanza de nuestra vida. Todo esto se va a acabar. Y nuestra esperanza, como dice Pablo acá, que no avergüenza y que no debe avergonzarnos, es estar con Él por la eternidad. Una de las cosas por las que hemos orado en estas semanas, y muchos de mis hermanos que están ahí han pedido oración, es por fortaleza, por haber perdido un ser querido, hermanos. Todos. Yo hace algunos años perdí una de las mujeres que más he amado en mi vida, y fue mi abuela materna. Pero cuando pensaba en ese tiempo de tribulación y ahora que ella ya no está entre nosotros, el Señor me hablaba algo muy interesante, y es, tienes una esperanza, y es que te vas a encontrar un día allí en la casa del Señor, en la eternidad con ella. ¡Wow! Es maravilloso poder pensar en esto, y que vamos a estar juntos con el Señor, y no va a haber dolor, no va a haber llanto como narra la Escritura, sino que vamos a estar por la eternidad con Él, y vamos a tener esa vida eterna, esa salvación, ese gozo en el cielo. Así que parte de lo que Pablo está hablando también es eso. Tengamos esa esperanza y miremos a la eternidad, al Señor. Entonces, retornando, ¿cuál es la evidencia del amor de Dios por nosotros? Estando aquí en esta tierra y teniendo las tribulaciones, porque aún teniendo nuestra esperanza, tenemos tribulaciones. Pues podríamos decir en el versículo 5, como hemos visto ya, hermanos, que el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo. Como dice también la palabra de Dios, el Espíritu Santo es una garantía para nosotros de que somos hijos de Dios. Y solamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, como ya dijimos, podemos ver esas tribulaciones, esos tiempos difíciles que pasamos con otra perspectiva. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este contexto podríamos decir que la evidencia del amor de Dios por nosotros es lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos antes de que Él ascendiera a los cielos. Y es que les dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo va a quedar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si nosotros revisamos la Escritura, hermanos, el Señor nunca se ha apartado de nosotros. Más bien muchas veces somos nosotros quienes nos apartamos de Él, le damos la espalda, pero Él siempre ha estado y siempre estará. Y eso nos llena de gozo también en esta noche. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba cara a cara con nuestros antepasados, con Abraham, con Moisés, con los profetas. Tenía una relación directa. Después viene Cristo y está entre nosotros, se hace semejante a nosotros, como dice también el apóstol Pablo en Filipenses 2. Y una vez Cristo completa su tarea en esta tierra y asciende a los cielos, les dice a sus discípulos, yo me voy, pero no se entristezcan,
porque el Espíritu Santo va a estar entre ustedes y ahora en medio de nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo. Así es. Yo creo que sin el Espíritu Santo no sería posible para nosotros ser creyentes, ser hijos de Dios, vivir este mundo que es tan difícil. Recordando, estaba de hecho leyendo las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en los capítulos 16, 17, cuando Él les está diciendo a sus discípulos, no estén tristes, pues porque su maestro, con quien habían estado por 3 años, viviendo, compartiendo, conociendo al Padre, tenía que morir y partir nuevamente a estar con el Padre. Él les dice, no estén tristes, no los voy a dejar solos, enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y ese versículo que leíamos hace un momento en Juan 16:33, que dice, confíen que yo he vencido al mundo, en el mundo van a tener aflicción. Jesús no niega eso, de hecho él mismo sintió todo el sufrimiento por nuestro pecado al morir en la cruz. Y esos momentos previos en la oración que conocemos que hizo en Getsemaní, que le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Claramente era un dolor que humanamente él no quería experimentar, pero experimentó. Y si hay alguien que conoce de sufrimiento y de dolor y de tristeza, es Él. ¿Cómo no va a compadecerse de nosotros? ¿Cómo no va a entender nuestros momentos de llanto, de dolor, de sufrimiento, de tribulación, de angustia, de ansiedad? Sí, Él los conoce porque Él mismo los pasó. Y la muestra del amor, como lo dice la pregunta más grande que Jesús pudo dejarnos, que nuestro Maestro pudo dejarnos, no solamente, obviamente lo más importante, haber muerto por nosotros en la cruz, pero haber enviado al Espíritu Santo como nuestro consolador, quien nos guía a la verdad, quien nos revela lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos levanta, el que está ahí en nuestro corazón, que nos ha sellado como hijos de Dios y que cada día nos recuerda que le pertenecemos a Él. Y es Él el que nos da la fortaleza, el que nos guía, el que nos lleva, el que nos conduce, el que nos permite crecer, como leíamos en los versículos anteriores, en medio de la dificultad. Una persona que no es creyente pasa también por momentos difíciles, pero seguramente se cuenta, probablemente no se pregunte qué me estará enseñando Dios o qué puedo aprender de esta situación difícil. Pero nosotros que tenemos al Señor, que tenemos al Espíritu Santo, debemos y estamos llamados a ver esas situaciones difíciles en nuestra vida con los ojos del Señor, con esa guía y con esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo en medio de esos momentos difíciles. Hermano, ¿estás pasando por un tiempo de prueba? Piensa en esto que hemos estudiado hoy. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. El Señor te está haciendo más fuerte. Esa prueba, esa tribulación tiene un propósito para ti como hijo de Dios. No es en vano. Vas a salir victorioso, vas a salir al otro lado más parecido a Cristo. Y eso es ganancia. Eso es pensar, como dice Romanos 8, que todas las cosas a quienes aman a Dios ayudan para bien. Tal vez no lo entendemos, y Lorena tiene mucha razón en lo que está diciendo y cómo fue la oración de Jesús en Getsemaní. Nosotros nunca vamos a orar diciéndole al Señor, pásame por esa prueba, pásame por esa tribulación. Bueno, tal vez lleguemos a hacerlo algún día donde estemos en un punto muy alto de madurez en nuestra relación con Dios, pero generalmente no va a pasar y ni siquiera Jesús lo hizo así. En su humanidad Él no quería pasar por esa prueba, pero siempre orando al Señor le dijo, hágase tu voluntad. Si es necesario, porque tú lo quieres así, que yo pase por esa prueba, estoy dispuesto y estoy listo a hacerlo. Entonces, necesitamos abordar de esta manera estos tiempos de crisis, de tribulación, pero también entendiendo que es para nuestro provecho, para nuestro crecimiento y que tenemos una esperanza en nuestro Salvador. Oremos entonces en esta noche. Dios, gracias te damos por tu amor al dejarnos al Espíritu Santo que habita en nosotros.
Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque en medio de la tribulación, a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos que hemos sido declarados justos ante ti por la obra de Cristo y solamente depositando nuestra confianza para salvación en Él, tenemos paz contigo. Pero también tenemos una esperanza en medio de las tribulaciones que vivimos en este mundo, en el cual tú nos dijiste que íbamos a tener aflicción, y es que un día estaremos contigo por la eternidad, Señor, y nuestra mirada está puesta allí, en la eternidad. Pero mientras estamos aquí entendemos que las tribulaciones producen determinación, nos hacen más parecidos a ti. Por eso te suplicamos que nos ayudes a entender este principio, Señor, y también nos des fuerzas para resistir las tribulaciones. Gracias por tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor, y que nos está formando al carácter de Cristo, nos hace más parecidos a Cristo. Así como oró Jesús en Getsemaní, no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Por eso te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén.